20.000 millones de visualizaciones tiene precisamente aquel enlace que permite buscar en la plataforma de TikTok trastornos de déficit de atención por hiperactividad. Esto nos lleva a concluir de que en realidad no solamente es una tendencia o la búsqueda de un segmento afín a temas de información. En realidad hay un gran fenómeno que acontece en función de una comunidad que busca recursos que le permitan entender mejor un tema y que la fuente de información ya no precisamente son las vías convencionales, textos, artículos, revistas, publicaciones, sino testimonial de otro ser humano o que cree saber sobre el tema o que tiene una experiencia vivida y en función de esto puede sugerir elementos que tienen que ver con el diagnóstico, el manejo, opciones, con otras formas de abordar el tema. Esto nos debe plantear el escenario respecto a los beneficios y los perjuicios que pueden suceder en función de esta búsqueda de información. ¿Es el lugar adecuado? ¿El contenido es el adecuado? El expositor es la persona que en realidad debe suceder y la actitud que genera en quien lo sintoniza o lo busca es también la prudente. Estas características vamos a conversar el día de hoy. El trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que tiene características muy particulares, la atención, la impulsividad, la hiperactividad, y que aproximadamente entre 4 o 5% de la población mundial puede presentar, debe concitar en la población del mundo preocupación, empatía, interés en función de los aportes que se están sucediendo, la investigación en curso, los profesionales formados y los resultados obtenidos. ¿Por qué la plataforma de TikTok específicamente ha sido de alguna manera favorecida con esta corriente de buscadores de información en este tema en particular? Claro, existen muchos otros más temas y muchos otros más personas interesadas respecto a estos tipos de información específica, pero en este caso en particular, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad y en la plataforma TikTok tiene su connotación. Ya no es suficiente encontrar un texto, googlear una recomendación, una observación, información sobre una afectación o una condición de salud. La gente busca un testimonio, alguien que se lo cuente, que se lo relate, alguien que atravesó el tema o que por experiencia tiene algo que contar respecto a esta particularidad. Positivos y negativos, los saldos que deja esta búsqueda. Los positivos, en que existe de alguna manera la forma de acceder a información que produce esta empatía en la población, en función de entender mejor una condición o una afectación en particular. Eso es notable, noble del ser humano, que quiere buscar herramientas que le permiten de alguna manera entender mejor lo que está aconteciendo. Positivo también en función de que existe valiosa información que podría acceder y que por otra vía no la encuentra. Negativo en función de que esto no le faculta a aquella persona que escucha un testimonio de otro ser humano que puede tener esta condición o alguien en su familia, que tenga la suficiente capacidad técnica para poder sustentar lo que le está diciendo. Y en función de esto a lo mejor transmite un mensaje distorsionado, no adecuado, con términos que a lo mejor, si bien de alguna manera se entiende, no transmite una realidad adecuada. Esto de alguna manera afecta a quienes acceden a este material, porque le da la capacidad de diagnosticar una entidad que es difícil de diagnosticar para un profesional mismo. Le da la capacidad de tomar un ejemplo sucedido o aplicado en otro ser humano para aplicarlo en su familiar. Y tercero, entiende que tras esto diluye o distancia el consejo técnico adecuado. Es decir, ya no termina siendo tan necesario el criterio de un profesional para el diagnóstico y el manejo, sino con este testimonio suficiente. Eso lo pone en desventaja porque puede estar perjudicándose a sí mismo o al familiar que necesita un apoyo de otra naturaleza. ¿Por qué se prefiere estos contenidos en estas plataformas? Por lo sintético, porque no necesita gran cantidad de tiempo para poder entender una larga exposición o una presentación sobre el tema. En un corto se ha enterado básicamente de un testimonio de vida en función de eso que está viendo el ser humano que padece o que tiene un familiar con esta condición y por lo tanto en brevísimo tiempo se lo describe. A lo mejor esto es un elemento a favor de este tipo de plataforma. Pero también existen aquellos elementos que pueden distorsionar la información que llega ahí en función de lo que provoca en el usuario. Efectos como el de la cámara, que lo que permiten es que repetidas veces escuchando el contenido y sintiéndose afín a lo que mejor lo que escucha, ratifican su percepción sobre un tema. Esto debe tomarse en cuenta en función de que no siempre le hace bien, no siempre está colaborando un hecho real, fáctico, sino que a lo mejor una serie de elementos que le inducen a pensar que podría ser. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque aproximadamente el 50% del contenido encontrado en estas plataformas no tenía el sustento adecuado, es decir, no reflejaba una realidad técnicamente documentada o científicamente documentada como respaldo detrás.
Esto pone en debilidad, ya que quien lo ejecuta, quien lo realiza, básicamente no es un connotado profesional con una larga trayectoria y experiencia en este tipo de casos, sino la buena parte son gente que en realidad busca documentación, a lo mejor en las mismas redes, no tiene un título profesional y tampoco una marcada carrera profesional que haga que respalde lo que él asevera. Interesarnos en la salud mental es notable, visibilizar el tema es ya un gran avance. Sin embargo, el obtener información de estas fuentes en particular no nos da la suficiencia para entender la real dimensión de un caso en particular. Podrías estar subdiagnosticados o sobrediagnosticados y con esto diluir la opción de buscar un catálogo o una ayuda de orden profesional en función de identificar adecuadamente qué tipo de problema es, que no ha sido el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, sino que es otro, y que por similitudes se confundió en el diagnóstico y por lo tanto en las opciones de ayuda que cree el familiar está dando porque presenció esta red. Esto debe ser replanteado en función de que hay una gran conciencia social, eso está muy bien, una gran búsqueda de información también está muy bien, pero esto no faculta, no le da las herramientas completas para que sea un diagnóstico adecuado y por lo tanto un manejo en función de opciones técnicamente sustentables. No hay que romantizar el tema, hay que tener conciencia social de lo que acontece en las familias, en quien padece, en el apoyo que hay que brindar, hay que empatizar con el ser humano, no hay que romantizar el tema en función de estos elementos de altísima difusión que en realidad pueden hacer que se conozca un poco más, pero no en esa línea. Tampoco es conveniente encasillar a fuerza algunas manifestaciones que presenta algún integrante de la familia en este tipo de entidad. Podría no ser. Por esto es indispensable plantearnos, ver en nuestro entorno, los niños de la familia, los adolescentes de la familia, los adultos de la familia, si presentan ciertas características. Lo prudente tras esta identificación visual respecto a lo que a lo mejor es visible por algunos miembros de la familia, el sugerir o el recomendar que sea un profesional el que haga este acercamiento en función de ver qué es lo que acontece con él. La cadena inmediata no puede ser el eslabón siguiente, el buscar información precisamente en una de estas redes, tras esto una experiencia vivencial de alguien, le confirma el diagnóstico, le asevera lo que yo pienso y tras esto le da una opción del manejo. La segunda instancia frente a identificar en la familia es buscar ayuda. Un profesional tiene que ser el que avale este comentario, esta opinión, esta percepción y tras esto le brinde las opciones de manejo. A tener cuidado, vigilemos en la familia, en el barrio, en los amigos, en el trabajo. Podría haber un caso que requiere a lo mejor un manejo posterior, pero de la persona, del profesional. La ciencia está precisamente dedicada a investigar y a documentar los casos, pero en otro tipo de plataformas que no son precisamente este tipo de redes.